Estábamos viendo nosotros una parte del Museo de Oro del Perú, que está en San Borja, está aquí nomás a un paso. Y es puro oro y plata. Y en Zipán tenemos otro tesoro, ¿no? Las tumbas del señor de Zipán. Y yo también tengo acá algunos instrumentos metálicos, pero tengo mis tapas de mis ollas, o sea, no son tan finas, ¿no? Y también tengo mis alambres de cobre, hilos de cobre, ¿no? Y estamos hablando ¿sobre qué? ¿Sobre qué es? ¿Cuál es el tema de hoy día? Sobre los metales. El enlace metálico. Y el enlace metálico tiene una característica totalmente distinta a los enlaces iónicos y covalentes. No tiene nada que ver. Para eso hay alguna teoría que se llama la teoría del mar de electrones. Pero también hay otras teorías más modernas, ¿no? No nos vamos a meter en teorías modernas porque son un poco de química cuántica más que todo. Y las teorías de las bandas es la más aceptada, pero ya cuando nosotros estemos de repente en cuarto, quinto, secundario. Por ahora, vamos a imaginarnos a nuestro metal, como este, por ejemplo, que es duro, pero es sólido, ¿no? Pero no es como los cristales, que cuando yo los cristales los tiro al piso, se quiebran en 1000 pedazos, ¿no? No, estos son duros y son rígidos. Y también son flexibles. Vamos a ver, por ejemplo, acá tengo una varilla de hierro, fierro puro, y yo la puedo doblar un poco, ¿no? Así, la doblo. Es un poco flexible, pero es dura. Y sólida, ¿no? Así como los cristales que son sólidos. Pero los cristales, como les digo, son cristales que no conducen la corriente eléctrica, son cristales frágiles que tú los tiras los terrones de sal grandes contra el piso y se rompen en 1000 pedazos. En cambio, este no, este lo puedes doblar y no se rompe. Lo puedes lo puedes chancar con una comba y no se vuelve a romper. Al contrario, cuando lo chancas con una comba se hace plano, ¿no? Y cuando lo estiras, también se hacen hilos, ¿no? ¿Cómo se llama la propiedad de los metales por los cuales se pueden hacer hilos? ¿Se acuerdan? Hilos de cobre, hilos de plata. Cuando la canción dice los cabellos de mi madre que parecen hilos de plata. O sea, por lo blanco, ¿no? Eso se llama ductibilidad. Y cuando yo chanco un metal y le doy forma plana, se llama maleabilidad. Son características de los metales. Y los chimús y los incas y los mochicas y todos ellos siempre hacían unas orejeras, unas pecheras, unas narigueras, también le decían aquí para taparse la nariz, plana, ¿no? Ellos le chancaban, de tal manera de que se hacían cosas planas, porque el metal se permite hacer cosas planas. Imagínense con un pedazo de sal, tirarle un martillazo para poder aplanarlo. Se quiebra 1000 pedazos. Entonces vamos a ver de qué se trata ese enlace metálico que es corto y después hacemos una especie de repaso de todos los enlaces que hemos hecho para tomarles al final la práctica número 2 de enlaces, más que todo. Empecemos, pero ahorita creo que no he sacado nada a estequiometría.
Sí, vamos a paralizar un ratito para poder sacarle sus archivos. Vamos a poner donde está después de paralizar. Y ya. Vamos a ver nuestras diapositivas. Enlace metálico, semana 5. Y acá tenemos un lingote de oro, ¿no? De plata. Nosotros tenemos un montón de oro. Somos el primer productor de plata del mundo. De oro no. ¿Quiénes producen más oro que nosotros? Los chinos. Sudáfrica también creo que es, pero Perú no es. Y esta es la práctica. Lo voy a pasar, después se las puedo poner al final. Vamos a ver entonces el tema de hoy día. Objetivos, dice, interpretar el enlace metálico, teoría del mar de electrones. Repasar los diferentes tipos de enlace que ya vimos hace unas últimas semanas de este bimestre, y diferenciar entre compuestos, diferentes tipos de compuestos, ¿no? Compuesto iónico, covalente y metálico. El enlace metálico, dice, acá tenemos unas figuritas de unos tubos, unas varillas cilíndricas de cobre. Miren cómo es el cobre. Cuando el cobre está limpiecito y está recién salido de las electrólisis, porque así se hace por electrólisis, sale así, ¿no? Bien brillante, color rojo. Lo utilizaban como metal precioso los chimús, los mochicas y los chimús también. Por supuesto que eso se oxida, ¿no? Se oxida con el tiempo y se pone medio verde, medio celeste, turquesa. Entonces, pero cuando hacían aleaciones de cobre con oro y cobre con plata, ahí sí se oxidaba menos, ¿no? Utilizaban los moches bastante cobre. Por eso es que ahora lo que han utilizado en las tumbas que hay en Chiclayo, en Trujillo, es cobre, está medio celeste y todo eso, ¿no? Pero ya está oxidado, ¿no? No utilizaban mucho oro, más es el cobre, ¿no? Y eran los mejores metalúrgicos de esa época, hace más de 1000 años, ¿no? Más o menos, 1300 años. Teoría de mar de electrones o gas electrónico. ¿A qué se refiere? Dice, se establece entre metales, puede darse entre átomos diferentes, o sea, en aleaciones, ¿no? Vamos a ver qué se trata de esto. Dice, la teoría del mar de electrones establece que cada átomo tiene su núcleo, que es positivo por la presencia de protones, y los metales tienen tan baja energía de ionización, bueno, no, que fácilmente se desprenden de sus electrones de valencia. Ya, vamos a salir un ratito de esto, y vamos a sacar esta pizarrita. Esta por si acaso está. Semana 5, enlace metálico, y lo vamos a sacar a ver qué cosa es el mar de electrones famoso, por teoría. A ver, vamos a agarrar cualquier metal. Por ejemplo, uno de los metales sea el litio, por ejemplo. Litio, Li3, 7. Mi tabla periódica me dice que tiene número atómico 3 y peso atómico 7. Por lo tanto, tiene 4 neutrones acá, ¿no? Es un átomo. ¿Cuántos electrones tiene en el último nivel? O sea, ¿cómo lo represento por Lewis? Hoy le pongo acá. ¿Cuántos electrones? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuánto le pongo? Alrededor. 1. 1, porque está en el grupo 1. 1. Ya. Y si no se acuerdan, de repente no se acuerdan que está en el grupo 1, puedo poner el color rojo. No se acuerdan, entonces hacemos la configuración electrónica. ¿No? Estoy que mancho mis manos. Acá está, 1 electrón. Hacemos su configuración de 3 electrones, 1s2 y 2s1. Miren, tiene un electrón en el último nivel. 1. Por lo tanto, su configuración de Lewis es 1. Ya. Si yo tuviese, por ejemplo, acá un átomo de litio y otro más por acá, y otro más por acá, y otro por aquí, y otro más por acá, átomos de litio, todos tendrían un electroncito acá, ¿no? Acá está su electrón, por acá está su electrón, su electrón, su electrón y su electroncito. Pero ese electrón, como es un metal y está solito, lo que va a hacer el litio es tender a botarlo. Nosotros dijimos que los metales tienen una tendencia a no tener electrones. Si tiene 1, lo bota. Si tiene 2, lo bota. Si tiene hasta 3, como el aluminio, también nos trata de botar. Por lo tanto, imagínense que este electrón, de alguna manera, vuela, sale de ahí. Se aleja un poco, ¿no? Se va a meter por acá. Acá está su electroncito. Va a poner como E. Entonces, al salir el electrón, este átomo de litio se va a convertir en un
catión, porque ya soltó su electrón. Acá también, ¿no? Este de aquí se convertiría en un catión y su electrón se alejó, está por acá, ¿no? El electrón. Igual acá, el electrón se fue más arriba, y acá también, y acá también. Entonces, todos los átomos de litio se están convirtiendo en cationes más uno, y los electrones están sueltitos. Voy a borrar esta parte de acá, para hacer más átomos de litio por acá, ¿no? Un litio más uno, un litio más acá, más uno por acá, más uno, y los electrones están por todos lados. Pero los electrones no están ahí estáticos, están que se mueven, ¿no? Entonces, imagínense que se va hacia allá, y el de acá se va hacia acá, se mueve, y el de acá se va hacia abajo, y este se va para allá, y este se va por acá, y este se va por acá, y así, ¿no? Todos se mueven de una manera caótica. Miren lo que está pasando, ¿eh? Este catión, otro catión más, otro, puros cationes de litio, tienen carga positiva, deberían rechazarse entre ellos, ¿no? Porque el positivo con positivo se rechazan. En realidad se separan un poco, están unos separados de otros. Un catión con otros también separados. ¿Y qué está pasando por todo alrededor? Están pasando los electrones. Entonces los electrones están prácticamente como si estuviesen alocados, por todos lados están que pasan. No están estáticos, están que se mueven por todos lados. A esos electrones que están por todos lados les dicen electrones deslocalizados, o sea, electrones que no están en un solo sitio. Han salido del núcleo que tenían acá presente y al final se fueron por todos lados. Ah, sí, va a haber esa, al final, voy a tener más. La canción. Ese es el Condor Pass, que vimos hace un rato. Para la guitarra, ¿no? Los electrones están deslocalizados, están por todos lados. Entonces, si los electrones están por todos lados, miren, los cationes prácticamente están haciendo una especie de enlace con sus electrones que están deslocalizados, que están libres, ¿no? Acá, por ejemplo, miren, este litio que está acá hace una especie de enlace con este de acá, con el electrón que está más cerca. El electrón también se acerca un poquitito ahí, entre positivo y negativo. Pero también hace un enlace, una fuercita aquí con el otro catión que está por acá. Y este electrón de alguna manera se enlaza por acá y también se puede enlazar por este por aquí y también con el de acá por acá y por acá con él. El negativo trata de separar los cationes, trata de hacerlos que estén separaditos. Y por esos caminitos está que se dan vueltas y vueltas. Acá había un electrón, de repente viene uno por acá, lo empuja, este se va más allá y es reemplazado por otro. Y el de acá también, ¿no? Está que se mueve y también hay una fuerza de atracción entre los núcleos que tienen los costados. Acá también este con este se atrae de una manera, de tal manera que los electrones están por todos lados. Este es el famoso enlace metálico, un enlace entre, miren, entre un núcleo, o sea, los cationes positivos, un núcleo positivo, y los electrones que están por todos lados de una manera errática, caótica, deslocalizada, como locos, ¿no? Por todos lados. Dígame, ¿esto conduce a la corriente eléctrica? Una varilla de fierro. Si yo, por ejemplo, esto lo meto en el enchufe y con mis manos así, ¿me pasará corriente? ¿Qué dice? ¿Me pasará o no? Sí. Y porque tiene metal. Y el metal, mire, tiene electrones por todos lados. Entonces, si yo pongo el metal en un enchufe que tiene un conductor de cobre, por ejemplo, y por donde está pasando 220 voltios, por supuesto que me va a pasar a mí, porque los electrones están que se mueven. Si por aquí hay electricidad, va a pasar por todos los electrones y me va a llegar a mi mano. Pero si yo pongo este plástico, no, porque el plástico no tiene electrones deslocalizados. ¿Quiénes tienen esos electrones deslocalizados? Los metales. El aluminio, el hierro, el cobre, el litio, el magnesio, el sodio, el aluminio, el acero, aleaciones también, ¿no? Aleaciones significa una mezcla de dos metales en estado sólido, pero que se han fundido los dos, se han mezclado, imagínense, continuamos haciendo una mezcla de arroz con leche con mazamorra o así, lo hacemos una mezcla, y después lo dejamos enfriar y se hace un metal que es una aleación. No es una reacción química, es una mezcla simplemente de dos sólidos, ¿no? En forma fundida y después se enfría y sale un metal. Eso pasa con nuestros, a veces con algunas piedras preciosas que nosotros tenemos, o algunos metales preciosos. Por ejemplo, el oro solo, el oro puro, no es tan bonito. El oro aliado con plata es más bonito.
Por eso se hace una aleación de oro con plata y a veces oro con cobre para que sea mejor y más duradero y menos costoso inclusive. El oro de 24 quilates es oro puro. El oro de 18 quilates tiene 18 partes de oro y parte de plata, o sea, en un porcentaje de 75% oro y 25% plata. ¿Por qué le pusieron plata? Porque con la plata el oro se hace más bonito, más brillante y se hace menos, se oxida, o sea, más estable en el ambiente. Y hay oro blanco también, y así, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el bronce. Acá tengo, por ejemplo, un búho de bronce, no sé si lo tengo por acá. Y el bronce también es una mezcla de dos metales. ¿No? Esa es una tarea que ustedes tienen. También el cobre lo puedo aliar con otro, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros somos primeros productores de un metal que es el zinc. En Perú, en Lima, tenemos la refinería de Cajamarquilla, producimos zinc, más cantidad que cualquier otro país del mundo, pero el zinc así purito no lo compran aliado con plata. Entonces nosotros hacemos aleaciones de plata y zinc y vendemos a Japón, a China, a todos los países asiáticos, y nos compran cantidades de zinc, cantidades de plata, ¿no? Primer productor en zinc, primer productor en plata, imagínense, en Perú. En oro no, en oro nos ganan, ¿no? Pero tenemos mucho oro también. Y lo que nos robaron los españoles peor. Entonces, ese es el famoso enlace metálico, o sea, no tiene nada del otro mundo, es una atracción entre cationes y los electrones que están deslocalizados. ¿Y de dónde salen los electrones? Del mismo átomo que los suelta, porque son metales. Entonces, cuando son electrones deslocalizados, ahí tenemos una propiedad, conduce la corriente eléctrica. Los electrones conducen la corriente eléctrica. Otra, conducen el calor, porque estos electrones, de alguna manera, como están que se mueven, todo lo que se mueve es energía. Y si yo lo pongo, por ejemplo, una candela, entonces los electrones comienzan a moverse más rápidamente y transmiten el calor. También hacen de que sea flexible. Por ejemplo, acá tengo una pinza, ¿no? Flexibilidad. Ahora la abro y la cierro, es flexible. Llega un momento que de repente si lo hablo demasiado se puede quebrar en dos pedazos, ¿no? Pero por lo menos es flexible, ¿no? O sea, puede abrirse, puede cerrarse. ¿Por qué? Porque los electrones, si yo los jalo, los estiro, siguen estando por todos lados. O sea, imagínense como si fuese un enlace en donde los electrones hacen que todo este cuerpo se mantenga siempre en una sola posición, ¿no? En una sola forma. Si yo hago esto, ya tendría que romperlo varias veces, tenía que hacer esto para poder romper un pedazo de metal, ¿no? En cambio, los sólidos cristalinos, por ejemplo, los iónicos, los compuestos iónicos, como la sal y todo eso, no son así. O sea, yo los trato, le tiro un golpecito si quiera, ¿no? Son sólidos, pero no son, en primer lugar, no son brillosos como estos. Tienen caras bonitas, planas, de colores, pero estos brillan por los electrones que están libres, hacen que el metal sea brilloso. Acá, por ejemplo, miren, de alguna manera brilla un poco, ¿no? Con la luz se ve el brillo. Ese brillo es por los electrones que están dando vueltas. Ustedes dirán, pero están los electrones dando vueltas, ¿por qué no me pasa corriente? Porque los electrones están dando vueltas entre ellos y no están saliendo del mar, ¿no? No están saliendo de toda esta estructura. Ahora, si yo, por ejemplo, pusiera una cosa que hace una diferencia de voltaje, ahí sí me pasa a mí. O sea, hago que la energía en mí sea menor que la de ellos, entonces pasa hacia mí, ¿no? De mayor a menor energía. Eso ya sería ponerle un voltaje, ¿no? Otra cosa. Entonces, eso es el enlace metálico. El enlace metálico es un enlace entre cationes positivos y electrones deslocalizados. ¿Qué propiedades confiere a los metales? Flexibilidad, brillo, conduce la corriente eléctrica, conduce el calor, ¿y qué más? ¿Qué más puede ser? Y las propiedades que les dije hace un ratito, ¿no? Ductibilidad, o sea, con los metales se puede hacer hilos, no todos los metales, por supuesto, algunos más que otros. Facilito, o sea, hacer planchas y hilos también. Y también puede ser maleable, ¿no? Porque yo lo chanco y en vez de romperse, se aplana, ¿no? Se hacen planos, se hacen como unos escudos o algo así. Yo chanco metal y se aplana, se hace más grande, más ancho, más área, y lo puedo utilizar de repente como una pechera, ¿no? O como unos aretes gigantes, como lo hacían nuestros antepasados. Entonces vamos a ver qué más dice. Acá tenemos una figurita de un metal, que es el litio. El litio no puede estar en el aire porque se oxida rápido, reacciona, explota inclusive, ¿no? Y en agua también. Este litio está en una mezcla de un aceite, ¿no? O vaselina también le ponemos aquí para que no reaccione con el aire. ¿Qué me están escribiendo? A ver, ¿qué me han puesto? A ver, dice,
¿Cómo se llama la canción? La canción se llama El Cóndor Pasa. A ver, Leandro, ¿cómo se llama la canción? ¿Para qué sirve el zinc? El zinc es con C al final. El zinc lo utilizan, nosotros no utilizamos mucho zinc. El zinc lo utilizan los japoneses en sus circuitos eléctricos, en sus microchips, esas cositas, ¿no? Es buen conductor y lo hacen aleaciones de zinc con plata precisamente para que tengan más conductividad, ¿no? Eléctrica. Más que el cobre inclusive, ¿no? El cobre se oxida, pues, o sea, el cobre lo malo es que se oxida, entonces hay que barnizarlo y todo eso. En cambio, con el zinc y con plata, no, ahí ya la corrosión es menor. Por eso que compran bastante zinc, nos compran bastante zinc los japoneses. Ustedes cuando vean un camión que está llevando algunas cosas así, con unas barras, pero unas pegadas de otras, unas sobre otras, eso están llevando al Callao para llevarlo por el mar a Asia, ¿no? Primer productor de zinc en el mundo, nosotros, ¿ah? Y primer productor de plata en el mundo, nosotros, ¿ah? Primer productor de peces éramos, ahora ya, nos gana todo el mundo. Sodio, por ejemplo, tiene un electrón, así como el litio, ¿no? Este metal internamente no es neutro, ya que libera su único electrón, el cual queda en libertad, moviéndose dentro de toda la estructura del metal. Entonces, esa movilidad que tiene ese único electrón hace que sea el famoso mar de electrones o de electrones deslocalizados, ¿no? Por eso es que el metal es distinto de cualquier otro enlace. En realidad no es un enlace, es una atracción entre cargas eléctricas negativas de los electrones sueltos y los núcleos positivos, o sea, los cationes positivos de los átomos sin electrones. Por eso es que no se vuelven a juntar nunca, ¿no? Los átomos liberan los electrones de valencia, si hay uno, libera uno, si hay dos, liberan dos, ¿no? Pero estos no se van, quedan moviéndose en la estructura. Los átomos así son neutros, no son neutros, sino más bien son cationes, son positivos. Y los cationes deberían rechazarse, como dijimos, ¿no? Pero se mantienen unidos, pues los electrones al moverse mantienen esa unión. Unos salen, otros entran y reemplazan esa ubicación, ¿no? Están dando vueltas por todos lados. Es como cuando ustedes se van al recreo y comienzan a correr por todos lados, algo así. Y las paredes no se van a mover, ¿no? Ustedes están girando por todos lados. Imagínense, las paredes son positivas y ustedes son los negativos. Entonces siempre había una atracción entre lo negativo con lo positivo, o sea, para mantener la ubicación, ¿no? Pero están en movilidad los electrones. Los electrones libres, los que han sido sueltos, pues, ¿no? Se llaman electrones deslocalizados. Esa palabrita también es importante, siempre viene en los exámenes. Vamos a ver qué más dice. El enlace metálico. Los electrones libres justifican estas propiedades, ¿no? Como vimos. Acá están nuestros electrones, están dando vueltas por todos lados, ¿no? Y los núcleos positivos, ¿no? De los cationes. Flexibilidad. Un metal es flexible, o sea, puedes doblar, eso es su propio sitio, ¿no? Como si como si fuera un elástico, ¿no? Maleabilidad, podemos hacer planchas, o sea, cosas planas con un metal. Le chancamos con una comba, con un martillo, y se aplana, ¿no? Hasta una chapita, inclusive nosotros podemos abrirla y la hacemos como un disco grandecito. Ductibilidad, los hilos, ¿no? Hilos de cobre, por ejemplo, hilos de plata, hilos de oro. Y estos hilos significa que el metal puedo hacerlo en forma de hilos, esa es ductibilidad. Conduce la electricidad, conduce el calor y tiene un brillo característico de los metales, que se supone que es un brillo normal, no necesitas ni siquiera el sol, porque brilla bonito. Acá tengo mi anillo de plata y brilla, miren, es plata. ¿Por qué brilla? Por los electrones que están sueltos. Son características de los metales. Vamos a hacer los ejercicios. Dice, ejemplo 1, ¿qué sustancias presentan enlace metálico? A ver qué me están escribiendo por ahí. Un ratito, vamos a ver. Dice, profesor, ¿por qué nosotros prendemos la cámara y los de la universidad no lo prenden? ¿Qué universidad? ¿Qué? De otros sitios, dirás. Sí, pues es que la universidad es distinta. Pues en el colegio nosotros tenemos que asegurarnos que ustedes sí estén presentes y todo eso. Pero en la universidad, al profesor no le interesa si tú vas o no vas. La cuestión es que tú des tus exámenes a fila. O sea, la universidad te da un poco más de libertad. Se te dice, bueno, si tú quieres entrar en mi clase, pero la cuestión es de que cuando viene el examen tú tienes que rendir. Y hay mucha gente que inclusive no asiste a los salones, no asiste a las clases, y porque de repente está trabajando y todo eso, porque hay gente que está ocupada, ¿no? Y de repente también porque ya llevó el curso antes, quién sabe, ¿no? Pero sin embargo, para el examen sí tiene que prepararse. En cambio, ustedes, si no entran a la clase, tendrían que prepararse solos, es un poco más complicado. Entonces, mejor asegurémonos que estén ahí escuchando algo les tiene que quedar, algo tienen que practicar, algo tienen que hacer ejercicios para que asegurarnos de que están así presentes. En la universidad no es necesario. Al profesor, tú vas a la universidad y el profesor
no llama, no pasa lista, no ves si estás presente ni nada de eso. Uno que otro podría ser, ¿no? Pero la mayoría te dice, bueno, si quieres entras, si no, no. Pero el examen tienes que pasar. Es distinto. Vamos a ver qué más dice nuestros ejercicios, a ver. ¿Cuál de esas sustancias presenta enlace metálico? A ver, tenemos que asegurarnos que sea un metal. A ver, ¿el mercurio es metal o no es metal? ¿Dónde podemos verlo en la tabla periódica? Sí. Vale. Tenemos que ver en dónde están los metales, pues, ¿no? Por ejemplo, todo lo que está acá, vamos a salir un ratito para que lo vean. Ya, todo lo que está en las dos primeras filas, primeras columnas, digo, son en metales, a excepción del hidrógeno. El hidrógeno no. Todo lo que está acá de anaranjado y de verde son alcalinos y alcalinos tercios, todos son metales. Por lo tanto, son metales, son sólidos, son flexibles, brillan, conducen la corriente eléctrica, son dúctiles, son maleables, conducen el calor. Todas las propiedades de los metales es eso, y tienen electrones libres. Todos los de celeste también, todos los metales de transición, toditos, sin excepción, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, todos estos tienen enlace metálico. O sea, podemos hacer una varilla de hierro, una varilla de cromo, una varilla de paladio, por ejemplo, ¿no? Este cromo se utilizaba antes, en los años 80, para hacer nuestros electrodomésticos, por ejemplo, licuadora, batidora, todo era cromado. O sea, era de hierro, cromo encima, ¿no? Y el cromo no se oxida fácilmente, ¿no? Hasta ahora yo tengo una batidora que mi mamá, cuando estaba viva, la dejó, ahí está, cromada. Pero ahora todo es plástico, ¿no? Ya no hay nada de cromado, ni acero, ni nada de eso. Es muy cara y muy pesada, porque es metal. Ahora todo es de plástico. La licuadora, los vasos son de plástico. Lo único que es metal es la cuchilla y el motor. Todo esto de celeste son metales. Y acá algunos, ¿no? Por ejemplo, de aquí, del grupo 3, los que están de verde, miren, aluminio, galio, indio, talio, plomo, estaño, todo lo de verde es metal, hasta acá, ¿no? Todo. Y los de acá son los no metales. O sea, hay más metales que no metales. Y todos ellos presentan electrones deslocalizados. Y tienen un mar de electrones dando vueltas por todos lados, por lo tanto, son buenos conductores de la electricidad y del calor. Entonces, es fácil ver en la tabla periódica. O si no, vean pues en su leyenda también dice acá, ¿no? A ver, dice estructura cristalina, metal, dice ahí, ¿no? Otros dice líquido, otros dice gas. Tenemos que reconocer que sea metal. ¿Quién está con el volumen encendido? Ya, entonces entre estos, ¿quiénes son metálicos o quiénes presentan enlace metálico? El mercurio. Ay, vamos a ver quién está con el volumen para ver. Ayumi León. Ya, ya se cayó. ¿Quién más es metal ahí? La plata, también presenta enlace metálico. El agua, no. El plomo es metálico. Nitrógeno, ni argón, esos son gases. Entonces, los que presentan enlace metálico son los metales. Mercurio, plata y plomo, esos tres. Miren, tenemos que sacarlo de la tabla periódica, ¿no? Hasta que ustedes se acostumbren un poco a quiénes son metales y quiénes no son metales, ¿no? En el ejemplo 2 dice, un sólido metálico está formado por, a ver, ¿qué forma un sólido metálico? Por ejemplo, esta varilla de fierro, ¿qué es lo que está, lo que lo conforma? Dice, iones negativos y una nube de electrones. B, átomos neutros que comparten electrones. Y C, iones positivos y una nube de electrones. ¿Cuál es la respuesta para ustedes? A ver, ¿qué me están poniendo? La A, dice Ivette. Sí, miren, La D. iones positivos, o sea, cationes, y un mar de electrones que son carga negativa. O sea, son positivos con el mar de electrones. Los mar de electrones son negativos. Pero esos mar de electrones están pasando por todos lados. Por lo tanto, hay dos componentes según un metal. Uno es el catión, o es el ion positivo, y los electrones que son los que están deslocalizados. Entonces sería un ion positivo, un catión, y un mar de electrones. Y la respuesta, si no me equivoco, es la A, ¿no? Sí, a ver. No compartí la pantalla con ustedes. Ahora sí tengo que compartirla. Ya está.
Ahí está. Entonces sería iones positivos, o sea, cationes, y es la C, y una nube de electrones. Iones positivos y la nube de electrones. La C es la respuesta, ¿eh? No es la A dice iones negativos, y electrones, o sea, negativo con negativo no puede ser. Entonces la respuesta es la C acá, por si acaso. Miren, iones positivos porque ya soltaron su electrón, y los electrones libres, que son la nube de electrones o los electrones deslocalizados también. Vamos a ver el número 3, dice. El aluminio tiene número atómico 13. ¿Cuántos electrones necesita perder para adquirir una configuración de gas noble? A ver, esa es una pregunta que ya vimos hace unos tiempos. ¿Cuántos electrones tiene que soltar? ¿O cuántos electrones suelta? Es un metal. ¿Cuántos? Aluminio, Z igual a 13. Vamos a borrar un ratito nuestra representación del enlace metálico. Y dígame, el aluminio, ¿cuántos electrones le tengo que poner alrededor? La estructura de 3. 6. 3. 3. A ver, sería 1, 2 y 3. Y ahora, si yo tengo otro aluminio por acá, y otro por acá, y otro por acá, y otro por acá, todos votarán ¿cuántos? Tienen que votar los 3. Por lo tanto, acá vota un electrón, vota este electrón, vota este electrón, y se llenaría de un montón de electrones, ¿no? El aluminio tiene más conductividad, porque tiene más electrones libres, ¿no? Tiene más electrones que hacen que conduzca la corriente eléctrica. Por lo tanto, la cantidad de electrones que vota sería 3. 3 electrones vota, porque tiene 3 electrones en el último nivel. No vota los anteriores, ¿eh? Los del último nivel. Entonces la respuesta sería 3, en la pregunta 3. La respuesta es la D. No, la C, ¿no? Mira, acá está medio raro. 1, A1, B2, C3, D4. La C3. Y el otro dice, si un metal desprende sus electrones y son ganados por un no metal, ¿qué tipo de enlace forma? El tipo de enlace formado es, a ver, un metal bota su electrón y un no metal se lo gana. ¿Qué tipo de enlace se forma? ¿Iónico, covalente o es metálico? Miren, para ver la diferencia entre un enlace con otro, ¿no? Vamos a ver. Cuando nosotros tenemos un metal, por ejemplo, esta varilla de fierro, los fierros, los átomos de fierro, liberan sus electrones y quedan como un catión. Como por ejemplo este, ¿no? Acá está el fierro, que tiene 2 electrones, supongamos que es una estructura de Levy de fierro, que no se debe representar, y bota sus electrones, ¿no? Por lo tanto, quedaría como hierro más 2, y acá están los 2 electrones que están sueltos. Pero, ¿quién se los gana? Viene otro fierro por acá, se hace positivo, y acá hay 2 electrones más. Los electrones no son ganados por nadie en un enlace metálico, están ahí dando vueltas a la deriva. Pero acá en este enunciado nos dice que un no metal se gana los electrones. O sea, si hay un no metal que gana los electrones, por ejemplo, el sodio libera su electrón como +1, y un no metal como el cloro lo gana, se quedaría como -1, estamos hablando de un enlace entre positivo y negativo, es un enlace iónico, no es metálico. En los enlaces metálicos no hay nadie que gane electrones, los electrones están sueltos, es como si ustedes hubieran tenido de repente en la época de la esclavitud, tuviesen 30 esclavos y después le dicen de un momento a otro, ¿saben, señores? Ustedes son libres, hagan lo que quieran. Es una cosa es darles la libertad y otra cosa es decir, no, ahora tú perteneces al señor de allá porque te he vendido, es otra cosa, ¿no? Imagínense, ya hago una transacción, un comercio de esclavos y al final vendo el esclavo a otra persona y ya no soy dueño yo, pero alguien lo adquirió, es otra cosa. Pero si yo doy la libertad, están sueltos y no son dueños nadie de ellos, ¿no? Igual acá, los electrones acá, sí, este electrón que ha perdido este sodio, este se lo ha ganado. O sea, ahora el electrón está en el cloro, por lo tanto es negativo. Pero en un mar de electrones, los electrones no tienen dueño, están libres. Por lo tanto, ahí sí es un enlace metálico. Cuando alguien lo gana, en este caso un no metal, es un enlace iónico. Metal, no metal, iónico. Estamos viendo la diferencia, ¿no? En los mar de electrones, enlace metálico, nadie gana electrones. Entonces la respuesta acá sería la A. Enlace. Profe, se silenció. Su micrófono. Se mutió. Ya. Entonces no han escuchado lo que dijimos. Retrocedamos un ratito para ver qué es lo que hicimos acá. O solito se muteó, no lo había puesto. Entonces acá, mientras un metal libera un electrón y hay alguien que lo gane,
se hace un enlace iónico. Pero si un metal libera un electrón y no hay nadie que lo gane, están dando vueltas con libertad total, sería un enlace metálico, ¿no? Pero en este caso el enunciado dice que hay un no metal que lo gana, por lo tanto se hace una atracción entre positivo, el que libera el electrón, y un negativo, que es el que lo gana, que sería como en este caso el cloro, ¿no? Cloro y sodio harían cloruro de sodio, que es un enlace iónico, ¿no? Acá el metálico, nadie gana los electrones, están sueltos, ¿no? Los liberan y se quedan ahí dando vueltas. A ver, el número, acá hay una especie de resumen, dice, enlace iónico se da entre un metal y un no metal. Miren, por ejemplo, en este caso, ¿no? Litio, metal, y flúor, no metal. Este es un enlace iónico. Por lo tanto, este compuesto que está acá, que es un compuesto iónico, es sólido, cristalino, quebradizo, con alto punto de fusión y todas esas características. Se disuelve en agua, etcétera, ¿no? En cambio, un metal con un anión, miren acá, un metal, sodio, con un anión que proviene de un ácido, que lo vamos a ver el próximo año nosotros con ustedes, también es un enlace iónico. Miren. Tiene que estar presente un metal y un no metal, o un metal y algo más que no sea no metal, o sea, que no sea metálico, ¿no? Que sea no metálico. Miren, nitrógeno no es metal, el oxígeno tampoco no es metal, pero el único que es metal es el sodio. Acá esta también es una estructura cristalina, es una sal, y es un enlace iónico. No necesariamente es metal con no metal, es metal con una parte no metálica también. Entonces, pero tiene que estar enlazado con algo. Acá están las redes cristalinas, fluoruro de litio, miren, son como cristalitos, ¿no? O sea, por eso tienen caras planas, tienen aristas, tienen... Eso lo vamos a ver nosotros en estado sólido cuando estemos en cuarto secundario. Pero son cristales, ¿no? Estado sólido. Y un enlace covalente, miren, no es entre metal y no metal, es entre un no metal y otro no metal. Por ejemplo, el hidrógeno no metal con el flúor no metal es un enlace covalente, ¿no? Covalente puede ser polar o apolar, ¿no? En este caso, este fluoruro de hidrógeno es un gas, es un enlace covalente, y es covalente polar, porque acá el hidrógeno es 2,1 y el flúor es 4. No es iónico porque en realidad es entre dos metales. Por más que la electronegatividad sea más que 1,7, miren, es una excepción, ¿no? Acá sale 4 menos 2,1, 1,9. Ustedes dirán, pues, iónico, porque la diferencia es mayor que 1,7. No es iónico, porque los dos son no metales, así que tengan cuidado con esto. Como son dos no metales, es un enlace covalente polar. Y a pesar de eso es un gas, ¿no? Acá está. Enlace metálico. El enlace metálico se da entre metales nada más, ¿no? Acá no hay un enlace, en realidad es los núcleos positivos con el mar de electrones que están sueltos por todos lados, ¿no? Con toda libertad. Conducen el calor, conducen la electricidad, etc. Esas son características. Miren, ahí están los tres tipos de enlace que hemos visto, iónico, covalente y metálico. Hay que ver una diferencia. Miren, acá compuestos metal, no metal, metal y una parte no metálica. Y acá entre enlace covalente es no metal, no metal, no metal, no metal. Y acá en el metálico no hay enlaces, son metales con los electrones sueltos. Así es. O sea, al final no hay un enlace. Pues. En realidad es una especie de enlace medio extraño, ¿no? No hay enlace, los electrones están libres. Pero hay de una manera los electrones libres se juntan con los positivos para que no se junten mucho también, como que están haciendo como si estuvieran separándolos, ¿no? Como si estuviera pasando un río por en medio de ellos, algo así, ¿no? Y un río de electrones, ¿no? Que están que se mueven. Acá están los electrones deslocalizados por todos lados y los positivos están bien ordenaditos, siempre se separan unos con otros, ¿no? Le dice número de electrones. En la tarea ya hay una figurita que yo les he puesto y dice, ubiquen los electrones deslocalizados. Tienen que poner así como acá, en la figurita, miren, una flechita y pongan ahí donde están esos electrones libres, que son puntitos negros, son los electrones que están con toda la libertad, dando vueltas por todos lados. Eso lo marcan en su tarea. Acá este es un compuesto cristalino, iónico, miren cristales, con caras planas, con aristas, te hincan la mano inclusive, ¿no? El enlace covalente es un gas y el metálico es un metal. En conclusión, miren, todo esto son las diferencias entre tipos de enlace. Iónico, covalente, acá hay covalentes moleculares y covalentes cristales. Dice, bueno, hay algunos que son sólidos y los enlaces metálicos. Miren, a temperatura ambiente los enlaces iónicos todos son sólidos, cristalinos. Pero los covalentes no, los covalentes pueden ser gaseosos, o pueden ser sólidos, o pueden ser líquidos. Hay variedades, ¿no? Dependiendo si es polar o apolar.
Y si son sólidos, inclusive son, no son, puede ser que sean sólidos cristalinos bien organizaditos todo, pero se rompen fácilmente, ¿no? Y el enlace metálico también son sólidos, miren, puros sólidos, a excepción de un metal. ¿Qué metal no es sólido? El único metal. ¿Quién me dice? ¿Cuál es el único metal que brilla, que tiene su mar de electrones y todo eso, no es sólido? El hidrógeno. No, el hidrógeno no es metal. Un metal que no sea sólido. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Voy a traerlo para que no se olviden, ¿ya? A ver, voy a traer. No es sólido. Acá está. Miren, una bolita. Cuando yo le doy vueltas y vueltas, se rompen pedacitos y después vuelve a ser una bolita. Mira, acá está la bolita. Vamos a ponerla cerca de la cámara. Ahí está la bolita. Es líquido y es medio plomito. Esta bolita, una esferita se hace. Es hermoso, pero es peligroso. Es el mercurio. El mercurio es el único metal líquido. Debería ser sólido, pero hay una explicación a eso, ¿no? Que es más explicación física que química. Ya. Entonces, su único metal en estado líquido es el mercurio. Todos los metales son sólidos, son brillosos, son flexibles, conducen la corriente eléctrica, todo, a excepción del mercurio que es líquido. Miren, los puntos de ebullición de los enlaces de los compuestos iónicos son bien altos. Fundir un pedazo de sal requiere por lo menos unos 800 a 1000 y tantos grados centígrados. Los metales también tienen puntos de fusión muy altos, ¿no? Fundir un pedazo de cobre, por ejemplo, también algo de 1000 grados. Pero los covalentes no. Por ejemplo, el agua es un compuesto covalente y se funde a 0 grados, ¿no? Y hierve a 100 grados. Son bajos puntos de fusión y de ebullición. De ebullición y fusión, ¿no? Son bajos. Bueno, acá en algunos compuestos covalentes sólidos, como el carbón, por ejemplo, es un compuesto covalente, tiene puntos de ebullición y fusión altos, ¿no? Algunas excepciones. Mire, conducen la corriente eléctrica siempre y cuando estén disueltos en agua o fundidos, pero acá sí conducen la corriente eléctrica los metales. Conductividad térmica, los metales conducen el calor, pero nosotros no. Ustedes pongan, por ejemplo, un pedazo de sal en su mano y júntenla con una olla que esté en la cocina bien caliente y no pasa el calor a la mano, porque la sal, o sea, los compuestos iónicos no son conductores del calor. Conducen la electricidad simplemente cuando están disueltos en agua o cuando están fundidos, si no, no conducen electricidad. Pero ustedes pongan una varilla de fierro o una olla que está caliente, van a ver cómo les quema la misma arpilla, porque sí conducen el calor y la corriente. Solubilidad, miren, los metales no se disuelven en agua, los únicos que se disuelven en agua son los compuestos iónicos, ¿no? Esa es la característica. La dureza, los iónicos son duros, pero son frágiles, se quiebran, mientras que aquí los metálicos son duros y no se rompen, al contrario, se pueden hacer con eso planchas, ¿no? O sea, son dúctiles y son maleables. Ejemplos acá tenemos las sales, ¿no? Cloruro de sodio, cloruro de calcio, fluoruro de litio, compuestos covalentes a agua, a ácidos. Y los metales, miren, todos son símbolos solitos, ¿ah? Miren, fierro solito, cobre solo, níquel, platino, plata, oro, todos esos son solitos, no hay enlaces, en realidad no es un compuesto, es un elemento solo, y su enlace es metálico porque son cationes con su mar de electrones alrededor, así es. Entonces no se confundan, ¿eh? Si ustedes le dicen, a ver, dime un ejemplo de un compuesto que tiene enlace metálico, simplemente pongan un elemento cualquiera, pongan plomo, por ejemplo, plomo, pongan oro, pongan mercurio, sodio, y sin nadie más, solito. Ese es un compuesto que tiene un enlace metálico. Vamos a ver qué otro ejercicio hay por ahí. Que entran uno por uno. ¿Sí? Esto no. Esto ya lo vamos a ver después. Esto para la próxima clase. Les puse ahí. Vamos a ver nuestra tarea. Mire, ya tenemos ejercicios acá. Dice, indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa. Y justificable. Un enlace covalente polar, ella es como un repaso ahora sí, ¿no?
Se da entre elementos con una gran diferencia de electronegatividad. ¿Será verdad eso? Verdadero. Ya, pero polar. Sí, la diferencia tiene que ser alta, ¿no? O sea, pero tiene que ser menor que 1,7, eso sí. Bueno, podría decir que es verdadero, ¿no? Porque si fuese apolar, la diferencia sí es pequeñita, hasta 0 puede ser. Sí, vamos a ver, ponerle una B acá. 2. En un enlace iónico ocurre una transferencia de electrones de un elemento a otro. ¿Será? Verdadero. También será. O sea, el iónico, uno da un electrón porque otro lo acepta. Un metal, generalmente es el que libera el electrón, y un no metal, que le falta uno o dos, es el que lo acepta. Por lo tanto, hay una transferencia. Miren, es un enlace iónico, ¿no? En la 3, para que un enlace covalente de activos se produzca, es necesario la presencia de dos iones de distintos signos. ¿Será verdad eso? Eso no tiene nada que ver. Los enlaces de activos no tienen nada que ver con electrones ni nada de eso. Simplemente hay que reagrupar los electrones para que todos tengan 8 alrededor. Y eso sí se tiene que hacer con un enlace covalente coordinado. Pero no tiene nada que ver con positivo y negativo. Por lo tanto, esto es falso. La respuesta sería: las dos primeras son verdaderas y la última falso. El enlace covalente de activo es cuando uno de ellos está dando los dos electrones del enlace. Pero no tiene nada que ver con positivo y negativo. Entonces, verdadero, verdadero, falso, ¿no? A ver, el segundo ejercicio dice: si un elemento del grupo 1A se une con un elemento del grupo 6A, ¿qué tipo de enlace se forma? Vamos a ver un ejemplo de esto. Del 1A y uno del 6A. Dígame un elemento del grupo 1A, metálico. Litio. El litio. Litio. El litio. Uno del 6, Azufre. el azufre. El azufre tiene 6. Ya, acá tengo 6 electrones y el litio tiene 1. Vamos a salir de esto. Ya. Si nosotros vemos el litio con el azufre, el litio tiene una electronegatividad de 1. Y el azufre tiene una electronegatividad de 2,4. 2,4. Ya. Pero este es un metal. Y este es un metal. Entonces, por más que la diferencia sea 1,4, debería ser un enlace covalente polar. Pero de momento que hay un metal, ya automáticamente ya es como una excepción. Y esto forma un enlace iónico ya. Si es un enlace iónico, necesito otro litio más. Porque el azufre necesita 2 electrones. Y el litio se lo va a ceder. Por lo tanto, quedaría como litio más 1, pero hay 2 litios, pongo acá, 2 acá. Y el azufre, con sus electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y los 2 que ha ganado, formaría un menos 2. Esta es la estructura de Lewis, media rara, ¿no? Para un compuesto iónico. No hay enlaces, es negativo con positivos. El 2 de por medio. ¿Por qué es iónico? Porque hay un metal. Pero el profesor me dijo que tiene que ser 1,7 para arriba. Pues ahora vemos que hay excepciones. Entonces, yo les dije 1,7 para que tengan una idea de que siempre es bueno comparar las electronegatividades. Pero ahora en general, si yo veo un metal con uno metal, es un enlace iónico. Por más que la diferencia sea 1,4. Por lo tanto, este es un compuesto o un enlace iónico. Iónico. Si el azufre cambiamos por otro, por ejemplo, por oxígeno, sería más notorio, porque el oxígeno tiene una electronegatividad mayor, ¿no? Tiene 3,5. A 1 sería 2,5. Ahí sí es iónico completamente. Y si bajamos por el otro con el selenio, también sería iónico también. En el momento que hay un metal, ya es un enlace iónico. Ahora, si este del grupo 1 lo eliminamos y ponemos un hidrógeno, que está en el grupo 1, ya no sería metal, sería un no metal. Y si es hidrógeno, ya no es iónico, es otro. Así que esa pregunta está media rara, ¿no? Habría que especificar si es del grupo 1 metálico o no metálico, porque en el grupo 1 también está el hidrógeno. Así que estamos hablando de un elemento metálico del grupo 1A, que es el sodio, o el litio en este caso, con un no metal del grupo 6, que tiene 6 electrones y al final hace un enlace iónico. Entonces, acá la respuesta sería: ¿qué tipo de enlace forma? Iónico. ¿Por qué? Porque es un enlace, no es un enlace en realidad, es una atracción entre un metal, en realidad serían 2 metales, con un anión azufre que es anión -2, ¿no?
Entonces, siempre se juntan el grupo 1 y 2 con el grupo 6 y 7, va a ser un enlace iónico, generalmente. El 3, dice, pues, eso les puede dar a ustedes un poco de confusión, ¿no? Entonces, en conclusión, si yo tengo, miren, que vean, si yo tengo metales del grupo 1 y 2, los junto, o sea, los enlazo con elementos del grupo 6 y 7, me va a dar siempre un enlace iónico. Si yo junto estos de acá con el 6 y el 7, sí, es iónico de todas maneras. Pero si yo junto estos con alguno del grupo 5 o del grupo 4, de repente no tanto, ¿no? Y de repente ni existen. Lo que sí existe son sólidos cristalinos. Por si acaso. Vamos a ver qué más. 3. Indique las características que deben poseer dos átomos para formar un enlace covalente apolar. Ya, ¿qué tiene que ver para que dos elementos ponen un enlace covalente y apolar inclusive? En primer lugar, para que sea covalente, tienen que ser dos elementos no metálicos. Por ejemplo, hidrógeno con el cloro, por ejemplo, puede ser. Y para que sea covalente, o sea, tienen que ser dos no metales, también tiene que ser, su diferencia de electronegatividades tiene que ser muy baja, si es posible cero, ¿no? Vamos a ver. ¿Cuáles son las condiciones? En primer lugar, por ejemplo, yo tengo los dos. Esto sí es un enlace covalente. Acá dice polar o polar. Polar dice, ¿no? Sí, polar. Ya. Bien, en primer lugar, este O2 es un covalente apolar. Ustedes ya lo saben, ¿no? Por lo tanto, esto no es un ejemplo. Otro sería el agua, H2O. El agua sí es un covalente polar. El NH3 también es un covalente polar. ¿Por qué? Porque acá tengo hidrógeno, oxígeno e hidrógeno y tengo electrones libres. En primer lugar, son dos no metálicos para que formen un enlace covalente. ¿Ya? En segundo lugar, tiene que haber una diferencia de electronegatividades regular, ¿no? Por ejemplo, que acá tengo 2,1 y acá tengo 3,5. La diferencia es 1,4. Pero ya hemos visto que hay excepciones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, la diferencia entre 3,5 y 2,1 sale 1,4, por lo tanto es un enlace covalente polar. Pero lo más importante de todo es que sea una molécula media asimétrica, o sea, que no sea, o sea, que se note que los electrones están en un sitio y en el otro lado no haya nada, que haya electrones libres, más que todo, ¿no? Que sea asimétrica y que tenga una diferencia de electronegatividades más o menos notorias. Acá también se ve eso. Acá tengo el nitrógeno con sus 3 hidrógenos acá, y si ustedes se dan cuenta, por un lado, acá tengo electrones libres. Es como si por un lado tuviese algo y por el otro lado tengo otra cosa totalmente distinta, ¿no? Acá también, por un lado tengo electrones y por otro lado tengo 2 hidrógenos. Hay simetría, porque si yo paso por acá a la mitad, esto es igual que el otro, ¿no? Acá también, ¿no? Paso por la mitad. Pero si yo paso en el sentido contrario, por ejemplo, por acá, aquí es asimétrico completamente, acá también. Si paso por acá, todo lo que está acá con lo de arriba no tiene ninguna simetría. O sea, tiene que haber algo así, ¿no? Para que sea un compuesto covalente polar. En cambio, el oxígeno no es así. El oxígeno, miren, es O, doble enlace, y sus electrones libres están por acá y por acá, y si yo pongo por acá un plano de simetría, esto es igual que lo de arriba. Y si lo pongo por acá, esto es igual que lo de allá. Todo tiene simétrico. Por lo tanto, esto es más simétrico que el de abajo. Esto es apolar, simétrico total. Y esto es polar porque tiene muy poca simetría, ¿no? Y electrones libres también tiene, ¿no? Electrones libres por un solo lado, por el otro lado no hay. Entonces, eso es a grosso modo, porque al final ya tendremos que ver las propiedades de un compuesto, puede decir polar o no polar. Y que se disuelven en agua, ¿no? Estos polares se disuelven con agua. El agua y el amoníaco son compatibles, ¿no? Con alcohol también, porque son polares. Ya, apolar. Vamos a ver, dice 4. Indique el tipo de enlace formado por las siguientes moléculas. Ahí vamos a ver. Es como un repaso de todos los enlaces, ¿ah? Dice KBr, enlace sobre esto. CO y amonio, NH4 más. Y el otro es el O2. A ver, tipo de enlace, dice. A ver, ustedes ya lo han visto varias veces estas cosas que están acá, ¿no? El primero ha puesto reina iónico. Él pone sus respuestas ahí, pero las tareas no mandan ninguna, ¿no?
Bromuro de potasio. Acá hay un metal, por lo tanto este es un de frente ya. Ni siquiera me acuerdo de las electronegatividades. Es un enlace iónico. Porque tengo un metal y un no metal. Acá, carbono es no metal, oxígeno no metal, entonces este tiene que ser covalente. Enlace covalente. ¿Y será covalente polar o apolar? El carbono tiene 2,5 y el oxígeno tiene 3,5. La diferencia es 1, por lo tanto es polar. Es polar. Ustedes dirán, por la diferencia nada más, la molécula yo la analizo, más o menos sería así, ¿no? Carbono con un triple enlace acá, donde hay un electrón que es del oxígeno, más o menos algo así. ¿Sí? Y tendría 2 electrones libres acá, y acá también tendría 2 electrones libres. Más o menos así. Miren, es un enlace medio raro acá. Pero, de alguna manera, es media asimétrica por los enlaces que están acá, ¿no? Por acá no es igual que por acá, algo así. La cuestión es que es polar por la diferencia de electronegatividades. Este amonio lo vimos la semana pasada. Aquí, este amonio, vamos a poner por acá, tiene 4 hidrógenos alrededor, y un hidrógeno de esos había estado con carga positiva. Y acá había una flechita acá, ¿no? Positiva. Y acá también es un enlace covalente, pero es un enlace covalente donde hay 3 enlaces covalentes normales y uno negativo, ¿no? También es un enlace covalente. En general es enlace covalente. Covalente. Bueno, polar no lo podríamos decir porque tiene una carga positiva, inclusive, ¿no? Y el O2 también es un enlace covalente, ¿no? Todo lo que son 2, 2, 2 es un enlace covalente Apolar. apolar. Covalente apolar. Todo lo que es O2, N2 es apolar. Porque todo se hace diferencia cero, ¿no? Entonces, si yo veo 2 elementos no metálicos, yo diría 2 elementos no metálicos que son distintos, podría decir que son polares, de alguna manera. Pero si veo 2 elementos que son iguales, es apolar. Entonces, en general, ¿no? Estamos hablando, y tratamos de no analizar mucho las electronegatividades, porque las electronegatividades nos predicen de alguna manera, pero como hay muchas excepciones, siempre mejor es verificar lo que pasa. Entonces, si son 2 elementos no metálicos distintos, polar. Si son 2 elementos metálicos iguales, apolar. Y si hay un metal con uno metal, iónico. No hay enlace metálico acá porque todos son compuestos, ¿no? Compuesto, compuesto, y acá hay una molécula, ¿no? No es. Enlaces metálicos son elementos sólidos. Vamos a ver qué más dice acá. Entonces la respuesta sería iónico, covalente polar, covalente nomás, y oxígeno es apolar, covalente apolar. Vamos a ver qué dice el ejercicio 5. Dice, indique 2 características de las moléculas que presentan enlaces covalentes polares. ¿Cuáles son las características de los covalentes polares? Por ejemplo, en este caso, el agua es un covalente polar. El NH3 es covalente polar. A ver qué me han escrito. Las características. Ya, pero no me ha puesto las características. ¿Qué puedo decir de un covalente polar? A ver, que son 2 elementos no metálicos distintos. Es lo primero que tengo que poner. Vamos a ponerlo aquí en la pizarra para que se les grabe. Se quede en su grabación, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el CO, es apolar. Entonces, yo diría así a grosso modo que si son 2 elementos distintos y son no metales los 2, es un covalente apolar. Es una característica. Polar, digo, polar, apolar. Polar, son diferentes. A ver, ¿qué otra característica? Dice 2 características más. 2 características. ¿Qué otra característica para un covalente polar? Que sea afín con el agua. Que se disuelva en agua. O sea, porque ahí dijimos que lo igual siempre se atrae con lo igual, ¿no? En el caso de química, ¿no? Si este es un covalente polar y el agua también es covalente polar, entonces sí son afines. Y el CO, que es el monóxido de carbono, en agua sí se disuelve en parte. El NH3 también, por ejemplo, es un covalente polar y se disuelve en agua. ¿Y por qué? Porque los dos son covalentes polares. Entonces se atraen de alguna manera, ¿no? El NH3, que es covalente polar, con el agua, que es covalente polar, se atrae. Pero si el NH3
lo mezclo con gasolina, por ejemplo, que es un covalente apolar, no se disuelve, o sea, se queda uno encima de otro. El agua con la gasolina, por ejemplo, no se mezcla, ¿no? Porque el agua es covalente polar y la gasolina es un covalente apolar. La gasolina, por ejemplo, el metano, ¿no? CH4, el gas metano, no se disuelve en agua, porque es un covalente apolar. No tiene, a pesar de que son elementos distintos, ¿no? Pero es apolar y no se mezcla con agua que sí es polar. Entonces, más o menos así. Ya, esto aquí es, aparentemente que es sencillo, es un poco complejito porque hay muchas excepciones, ¿no? Cuando veamos orgánica vamos a entender muchas cosas también. Dibuje la estructura de Lewis del ácido cianhídrico, HCN, y allá los enlaces sigma y pi. A ver, retrocedimos un poquitito a las Lewis de compuestos, ¿no? De moléculas, sigma y pi. Son 11 y 21, sí, no hay todavía tiempo. A ver, HCN. Dígame, ¿cuántos electrones tengo? ¿Cuántos electrones necesito? ¿Cuántos electrones de enlace y cuántos electrones libres tendría? A ver. Eso ya tenemos que hacerlo ya a ojo cerrado, ¿eh? 1, 4, 5. ¿Cuánto es? 10. 10. Necesito 2, necesito 8, necesito 8. 18. 18 menos 10, 8. 8 rayitas. Y electrones libres, 10 menos 8, 2 electrones libres. ¿Por qué 18? ¿Ah? ¿Por qué 18 salía? Ah, porque acá el hidrógeno necesita 2. El carbono necesita 8 y el nitrógeno también necesita 8. Sería 2 más 8 más 8. Ya. Ya. Entonces acá necesito 4 enlaces. Pero tengo elementos distintos. ¿Quién pongo en el centro? Carbono, nitrógeno, Carbono. carbono. Ya, vamos a poner el carbono. Porque necesita más electrones, ¿no? Tiene 4. En cambio, el nitrógeno tiene 5, necesita solamente 3. Vamos a poner el hidrógeno por acá y el nitrógeno por acá. El hidrógeno tiene 1, vamos a poner eso 1. El carbono tiene 4. 1, 2, 3, 4. Y el nitrógeno tiene 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Todos necesitan tener 8, ¿no? A ver, el carbono tiene 4. Y con este podría ser un enlace, ¿no? Ya tiene 5. El hidrógeno ya tiene 2. Pero 5 para... Tendría 5. Y este también tiene 5. Para que haya un enlace tiene que ser triple. O sea, sería así, ¿no? 1, 2, 3, nitrógeno. Estos son los carbonos, 1, 2, 3, 4. Acá está el del hidrógeno, que lo tenemos por acá. Y los del nitrógeno son 1, 2, 3, 4 y 5. Hay un enlace triple. No hay de otra manera. Acá ya tiene 8, acá también tiene 8, y este tiene 2. Están los 18 electrones ya prácticamente que se necesitaban. Los electrones libres, acá están 2 electrones libres. Cumplen con esto, ¿no? 1, 2, 3, 4 rayitas, 4 rayitas. ¿Cuántos enlaces sigma hay? ¿Y cuántos enlaces pi? 3. A ver, Enlaces pi solo hay uno. 1 y 1. Acá también hay 1, ¿no? 2. 2. Y estos 2 que están acá, los pi. 2 también. Entonces son 2 y 2. Cuando hay un triple enlace hay 2 pis y un sigma. Y más este sigma serían 2 sigmas, ¿no? 2 sigmas, 2 pis. 4 enlaces. Ahí está. Esa es la estructura del ácido cianhídrico. De aquí se puede producir el cianuro de hidrógeno, que es el veneno que utiliza una persona cuando quiere suicidarse. Cianuro de hidrógeno, voy a tomar cianuro, se toma una pastillita, se va a dormir y ya no despierta nunca. Eso lo tomaron los nazis cuando fueron a capturarlos, ¿no? Tomaron una pastilla y se suicidaron. Creo que Hitler también, no, se tiró un balazo. Pero hay muchos generales alemanes que se tomaron una pastilla de cianuro de hidrógeno. Elimino cianuro de sodio, elimino el hidrógeno, pongo un sodio acá y es un compuesto ya cristalino y se lo tomaban como una pastilla. Es un veneno, mata en segundos. Y no lo sientes, ¿no? Ya, esta es la respuesta, entonces. Serían 2 sigmas, 2 pi, ¿no? La 7, dibujo la estructura de Lewis del óxido de dicloro, o sea, este de acá, ¿no? Cl2O. Y ahí los enlaces sigma y pi. A ver, ¿cuántos hay? Enlaces sigma y pi. Voy a borrar esto.
a poner en la fórmula de Cl2O. Monóxido de cloro, o también se llama anhidrido hipocloroso. ¿Cuántos electrones, a ver? De valencia 20. De valencia, ¿cuánto necesito? ¿Cuántos electrones de enlace y cuántos electrones libres? ¿Cuántos de valencia? ¿Cuánto? 20. 7, 7 y 6, ¿no? 20. Pero todos necesitan 8. 24, entonces. 4, o sea, 2 rayitas nada más. Y 16 electrones libres. 20 menos 4, 16, ¿no? 8 rayitas. Estos son los enlaces. ¿Quién lo pongo en el medio? El que tiene menos átomos, ¿no? El oxígeno en medio. Cloro por acá, cloro por acá. Ya está. Pero el cloro tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el oxígeno tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya se vio rapidito el enlace ahí, ¿no? Acá hay un enlace. Acá hay un enlace. 2 enlaces. Están las 2 rayitas que están acá. Vamos a ponerlas aquí como rayitas mejor. Y acá también. Todos son electrones o pares de electrones de compartición. Acá uno del cloro, uno del oxígeno. Uno del oxígeno, uno del cloro. No hay electrones, no hay compartición activa, ¿no? Son electrones covalentes normales. Acá están los 6, más 6, 12, 14, 16 electrones libres están ahí, los 16 electrones libres. Los 4 electrones de enlace, acá están 2, 2. ¿Cuántos enlaces sigma hay? 2. Y pi. 2 enlaces sigma. ¿Y pi? No hay. No hay. No hay dobles enlaces, ni triple. Por lo tanto, no hay enlaces. 2 enlaces covalentes normales y 2 enlaces sigma son lo mismo. Es todo, ¿ves? Estamos haciendo más rápido esto, ¿no? Ya. En la 8 dice, dibuja la estructura de Lewis del ácido perclórico, HClO. No es perclórico, es el ácido hipocloroso. Esa, ahí hay que corregirlo. Voy a poner acá. En la 8. Perclórico sería HClO4. Ese es el ácido hipocloroso. ¿Qué más dice? Nada más. Ya, vamos a hacerlo. Rapidito. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues es como si fuera un repaso. El examen bimestral sí va a venir en una cosita así como esta. Pero tengan todos siempre al día su cuaderno, todas las copias bien ordenaditas, y van a ver que algunas se van a repetir. Para que busquen rapidito. A ver, HCl en el 8 es HClO. Se llama ácido hipocloroso. Ahí lo corrige, ¿ya? Ahora lo corrige también en las diapositivas. Y nos piden la estructura de Lewis. Con esto terminamos. Pues bien. A ver, ¿cuál sería? Electrones de valencia, electrones que se necesitan, electrones de enlace y electrones libres. A ver, de valencia, ¿cuánto habría? 1, 7, 6. 14, ¿no? Acá necesito 2, 8, 8. 18. 4 electrones de enlace y electrones libres 10. 10. Entonces ponemos en el centro al que necesita más electrones, que es en este caso el oxígeno. Oxígeno necesita más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El cloro por el costadito con sus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el hidrógeno por este costado con su único electrón. Y ahí ya se nota, ¿no? Creo que habíamos hecho parecido a esto. Algo parecido. Acá hay uno. Acá hay otro enlace. Ya está. Ya tiene 8, ya tiene 8, ya tiene 2. Solamente nos dice que dibujemos. Ya, pero por si acaso vamos a poner. ¿Cuántos sigma habría? Igual, ¿no? 2 enlaces sigma y no hay ningún enlace pi. No hay ni un pi. Electrones libres, los 10, a ver. 2, 4, 6, 8, 10 electrones libres. Electrones de enlace, 4. Cuestan los electrones 4. ¿Ves? Sí encaja todo, ¿no? Es una molécula. Si en caso quisiera poner un oxígeno más HClO,
2. ¿Dónde iría? ¿Mm? Ahí ya se cambian las cosas, porque miren, si yo tengo, vamos a poner que sea HCl2. Si fuera HCl2, entonces ya no sería el oxígeno en el centro, sino el cloro en el centro. Y ahí tendría que cambiar esto. Cambia. Si fuese 2 o 3 o 4, el cloro tendría que estar en el centro, ya no sería el oxígeno. Por eso se reacomoda completamente todo. Pues este ácido que está acá tiene esta estructura, pero cuando yo aumento un oxígeno, me imagino que de alguna manera, como una especie de reacción química, se reorganiza todo de tal manera que el cloro entra al centro y los oxígenos quedan a los costados. Uno por acá y uno por acá, ¿no? Para que se forme un enlace activo. Si entra un oxígeno más, no hay dónde entrar, porque todos están completos. Miren, 2, 8, 8. Entraría en donde hay electrones libres, que sería en el cloro. Acá en el cloro abre un par y acepta un oxígeno. Si entra un oxígeno más, abre otro par y entra otro oxígeno. Si hay HClO4, abre otro par y ingresan hasta 3 oxígenos más. Y este compuesto HCl4, eso lo vimos la semana pasada, que tiene 4 enlaces, 3 enlaces activos, ¿no? 4 enlaces, pero uno de ellos es un enlace normal y los otros 3 son enlaces covalentes activos. Pero en este caso no tiene covalentes activos, es una molécula así, ¿no? Más o menos. Miren, son 11:32, nos ha sobrado 15 minutos sobrados para ver las tareas y la práctica. Así que vamos a ver, entonces, de frente a la práctica. Retrocedemos entonces. Y tienen ahí 5 minutos para que contesten. Todos en el chat. Son las mismas preguntas para todos. A ver, regresamos. Acá está. Esta es la pregunta de la práctica. Ahí está. No sé si lo pueden ver. Dice, número 1. No sé por qué salió esto que está acá. Ahorita lo borro. Dice, 1. Completa. En un enlace covalente dativo, el par de electrones son aportados por. En un enlace covalente normal, el par de electrones son aportados por. En un enlace triple existen electrones pi. Y acá están las alternativas que ustedes tienen que buscar. Se supone que en ese orden, ¿no? En el primero dice, en un enlace covalente activo, el par de electrones son aportados por, y ustedes ponen cualquiera de estos acá. Dice, después la segunda premisa dice, en un enlace covalente normal, el par de electrones son aportados por, busquen algo que sea lo adecuado, ¿no? Y en la 3 dice, en un enlace triple existen enlaces pi. ¿Cuántos serían? 1, 2, 3, 4, 5. Profe, hay dos respuestas iguales, Sí, a ver. la A y la C. ¿Verdad, no? A ver. Ya. Espera. Ya, entonces si son dos iguales y creen que es la respuesta, marquen cualquiera de las dos. A ver, la número 2. Si es la respuesta, marquen la A o la C, cualquiera, porque son iguales. Si no es, no marquen. La 2 dice, Por el chat, ¿no? Sí, escriban en el chat. La 2 dice, ¿qué tipo de enlace existe entre agua, O2 y KI? En ese orden, ¿no? En el agua, si ustedes creen que es iónico, ponen iónico. Si es covalente, ponen covalente. En la segunda es qué tipo de enlace y qué tipo de enlace es. En orden. Primero, segundo, tercero. Acá está. Busquen la alternativa. En la 3 dice, hay los enlaces covalentes normales y dativos. O sea, dígame, pues, normales tantos, dativos tantos. Facilita, ¿no? Y en la 4 dice, hay en los enlaces sigma y pi de este compuesto que está acá, y ya le dan la fórmula. ¿Cuántos sigma hay? 80. ¿Y cuántos pi hay? 25. Le ponen ahí. Sigma tanto, pi tantos. Ya tienen 4. 4 minutitos. No voy a pausar porque después me olvido y no lo voy a grabar. Voy a pasar por metales. La 2 es magnesio, sodio y aluminio. La número 3 dice, esto les dejo como tarea, no les voy a decir. ¿Qué metales forman el latón? O sea, es una aleación, algo con algo. El bronce, algo con algo. El acero, algo con algo. Y oro blanco. ¿Cómo se conforma el oro? Tienen que buscar, busquen ustedes. Acero. El acero es una aleación de hierro con tal cosa. El bronce es una aleación de cobre con tal cosa. Así, eso es lo que tienen que poner. Aquí, lo que les decía hace un rato, ¿no? Señalar los electrones deslocalizados. Hagan una flechita donde están los electrones, por ejemplo, acá están, mira, estos que están acá, en el centro,
Haga una flechita y ponga acá, electrones deslocalizados, nada más. Todo lo que está, esto que está aquí, es como si fuera un río que está pasando por todos lados. Pongan una flechita y solamente lo señalan. Son los electrones libres, ¿no? El número 5. Los electrones deslocalizados de un enlace metálico justifican las características de los metales, tales como, pongan acá todas las características que tienen los metales, que son brillo, conductividad térmica, conductividad eléctrica, ¿qué más? Ductibilidad, maleabilidad, eso pónganlo acá. Características de los metales. En la 6, determina verdadero o falso. Los metales son dúctiles y frágiles. ¿Es verdadero? A ver, ¿quién me dice? Los metales son dúctiles y frágiles. ¿Es verdad esto? Falso. Verdadero. No, es falso, porque sí son dúctiles, pero no son frágiles, son duros. No se rompen. Falso. Es dúctil, pero no es al contrario, es muy duro, muy resistente. Por lo tanto, esto es falso. En el enlace metálico, los electrones se comparten covalentemente. ¿Es verdad eso? Verdadero. Pero dicen en enlace metálico, los enlaces metálicos no hay enlace, son electrones libres, no hay enlace. Por lo tanto, aquí es falso. En el enlace metálico los electrones se comparten covalente, también dice que hay que compartir. No, acá hay un catión con sus electrones deslocalizados. Por lo tanto, esto también es falso. En un metal los electrones deslocalizados tienen movilidad. Verdadero. Eso sí es verdadero, sí se mueve por todos lados, ¿no? Todos los metales son sólidos, ¿es verdad o no? Falso. Falso. ¿Por qué? El mercurio no es. Hay un mercurio que es líquido, por lo tanto es falso. La 7 dice, completa. La fuerza de atracción entre las cargas de los núcleos y las cargas de la nube electrónica, las cargas positivas, tiene que ser acá, ¿no? De los núcleos y las cargas negativas de la nube de electrones mantienen unido al enlace metálico. No son electrones de compartición como un enlace covalente, son cargas positivas de los cationes con las cargas negativas de los electrones deslocalizados, ¿no? O nube electrónica. Así que aquí es positivas y negativas. La 8, relaciona redes cristalinas. ¿Quién de estos tres forma redes cristalinas o son cristales? Metales, los compuestos covalentes o los compuestos iónicos. Metales. Los metales. Los metales no son cristales, los metales son los Iónicos. compuestos iónicos. Los compuestos iónicos son cristales, como la sal. Es un compuesto iónico y es cristalino, ¿no? Por eso son cristalitos de color amarillo, blanco, verde, todos son cristales de colores que tienen, pero son frágiles, no son metales, ¿ah? Tienen metal y no metal, ¿no? Son compuestos iónicos, pero son cristalinos. Los dos, malos conductores eléctricos. Los metales, Compuesto covalente. Covalente. estos covalentes son malos conductores de la electricidad. Los metales sí conducen la electricidad. Y son dúctiles, maleables y con brillo metálico, se pone. Metales. Los metales. Entonces sería 1C, 2B y 3A. Acá. Profe, ¿puedes repetir la 3? La 3. No, la 5, la 5, la 5. Aquí. No, profe. La 5 dice, los electrones localizados en un enlace metálico justifican características. Tienen que poner las características de los metales, pues lo vimos en la teoría, ¿no? En primer lugar, son flexibles. Otros son duros. Tercero, son brillosos. El cuarto, maleables, dúctiles, conducen la corriente eléctrica, conducen el calor. Todos esos pueden ponerlo acá, en las características. Gracias. La 2 son los metales, pues, magnesio, sodio y aluminio, ¿no? Y acá señale dónde están los electrones libres, ¿no? Una flechita le ponen ahí, acá están mis electrones libres. Ponen varias flechitas si es posible, ¿no? Pero me marco. O de repente píntelo de otro color donde están los electrones libres. Me lo indican. Acá están los electrones deslocalizados. Ya está. Nos pasamos 4 minutos, así que tenemos que soltar esto. Y ya, siguen mandando nuestras respuestas. Ya guardé las chats, así que ahora lo veo más tarde. Esas son sus notas. Más tarde ya están todas subidas en el CNET. Manden sus tareas, Tafur también, no te olvides, Jan, las gemelas, todos manden. Padilla, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, cuídese. Ayuda, ¿no? Chao, profe. Chao. Ahí está Romerito Taipe. Chao, profe. Chao.